Bueno, buenas noches para todos. Un cordial saludo de parte de el capítulo de La Guajira del Colegio de Abogados Penalistas. Tenemos hoy por acá dos grandes invitados que, como bien todos conocen, al doctor Junior Cruz, un excelente académico y penalista, así como el señor Jesús Barrón Martín, quien nos acompaña en este momento desde España, agradeciéndole de antemano porque sabemos por el tema de diferencia horaria que lo tenemos acá trasnochando. Y en ese orden de ideas, agradecerle pues a todos los presentes. Esperamos que esta sea la primera del año de las muchas que se tienen organizadas por parte del capítulo La Guajira. Y eh, que todos nos puedan acompañar para que sigamos difundiendo este mar de conocimiento del cual siempre necesitamos en nuestro hábito litigioso profesional. Es así entonces como el día de hoy nos acompaña el señor Jesús Barrón y el doctor Junior Cruz. El señor Jesús Barrón es perito en grafoscopia y documentoscopia, y seguramente muchos dirán, ¿será lo mismo cuando habla de grafología? Por lo menos acá en Colombia siempre hemos conocido esa prueba como tal, prueba grafológica. Pero el término correcto, además porque hay una sentencia del Consejo de Estado del 2014 que negó la práctica pericial porque diferenció lo que es la grafología con la grafoscopia. En ese orden de ideas, por eso hago ese énfasis de que Jesús es perito en grafoscopia y documentoscopia, teniendo en cuenta que la grafología, ¿sí?, va dirigida a la interpretación de la escritura para aspectos de personalidad, de conocer la persona, mientras que la grafoscopia sí es para efectos de determinar autenticidad o falsedad de una firma. Asimismo, el señor Jesús Barrón es director del ICCD, del Instituto Científico de Criminalística Documental de España, que es laboratorio privado, pero que ha tenido colaboración investigativa con la Interpol en una investigación, ya él nos contará más adelante, respecto de un tema que a nosotros los abogados, en tanto en civil como en penal, siempre vamos a tener la inquietud, y es la datación de un documento a partir del tema de las tintas. Eso nos lo va a aclarar Jesús más adelante, nos va a decir qué se puede hacer, qué no se puede hacer, etcétera, etcétera. Jesús también es presidente de la Sociedad Científica Internacional de Analistas Forenses de Documentos de Europa. Y yo lo voy a dejar el resumen ahí de la hoja de vida de Jesús porque es bastante amplio. Sé que ha peritado en distintos países, incluso acá en Colombia fue coordinador de elecciones electorales en temas de visado en Ecuador, incluyendo Colombia. Eh, Ha tenido una experiencia amplia, incluso hasta en Medio Oriente, si mal no estoy. Medio Oriente es de España, pero ha peritado en Francia, en Medio Oriente, ha tenido casos por acá en Latinoamérica. Y bueno, los dejo con el Señor Jesús. Jesús, gracias primero, por el tiempo. Sabemos que a esta hora ya fueras en el quinto sueño, como decimos aquí en Colombia. Entonces, agradecerte la disposición en este momento de estar en vivo para todo Colombia y para todos los abogados que hoy nos acompañan y que nos van a escuchar también en diferido cuando se suba al canal del colegio en YouTube. Bienvenido, Jesús, muchas gracias. Bien hallado, Romario. Buenas noches a todos los doctores que desde su país tengo la oportunidad, y desde aquí ya también agradecer a don Francisco Bernate como presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, pues la invitación a este foro en el que vamos a intentar dar unas, unas breves pinceladas de todo lo que puede hacer un experto en análisis de firmas y escrituras y documentos. Porque muchas veces es verdad que a los abogados, y lo digo
con todo el conocimiento, pues siempre hay un efecto psicológico cuando se le presenta un documento a su cliente, ¿no? El cliente siempre va a decir yo no he firmado eso y por lo tanto automáticamente el abogado, en este caso la defensa letrada, va automáticamente a pedir un perito calígrafo o un experto en firmas para que se determine la firma. Y el tema es mucho más complejo, ¿no? Porque muchas veces vamos a poder hacer muchísimas más cosas como lo que pretendemos hacer. Si me permiten, igual que agradecerle también a Romario pues la invitación a este foro tan especializado de abogados penalistas con los que trabajamos habitualmente, tanto en el ámbito civil, pero también en el ámbito penal. Y en el ámbito penal siempre son temas mucho más escabrosos y la mayoría de las veces más complicados por la situación, ¿no? Y muchas veces por la incomodidad, entre comillas, a la que nos tenemos que sujetar los peritos privados cuando actúan cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Aquí en concreto en España pueden actuar Dirección General de Guardia Civil o Comisaría General de Policía Científica o las distintas jefaturas, ¿no? Y lógicamente, pues en muchas ocasiones tenemos que ir no con contraperitajes, los mal llamados contraperitajes, sino con informes que o bien dicen lo contrario a lo que el informe oficial ha dicho por múltiples causas, ¿no? Que luego si quieren en el debate o en el coloquio pues podemos discutir. Si me permiten entonces, Romario, voy a poner una presentación, voy a pasar, como estoy con dos monitores, Dale, adelante. me dais el Ahí feedback ya se conectó de... nuestro presidente. Qué pena, Jesús, que te interrumpa. Se conectó ya nuestro presidente, el doctor Francisco Bernate, que ya lo vi por ahí conectado. Y ya él en algún momento también hará alguna precisión. Estupendo. Creo que se tiene que estar viendo ya la presentación. Así es. Sí. Bien, bueno, pues vamos a comentarles un poco qué técnicas, métodos y proposiciones de prueba pericial, en concreto en el área de pericia caligráfica, llamada comúnmente aquí, principalmente en España, ¿no? Aunque ya en una denominación mucho más internacional, estamos hablando ya de peritajes en escritura, firmas y documentos con la complejidad que todo esto requiere. Sin embargo, es verdad que en nuestro ordenamiento jurídico, pues tanto en la ley de enjuiciamiento civil como en la ley de enjuiciamiento criminal, aparece en un articulado específico lo que se denomina el cotejo de letras, que siempre tengo a bien indicar a mis colegas criminalistas que es la única prueba en criminalística de todas las especialidades que hay, que está reconocida al menos en nuestro sistema jurídico, tanto en la ley de enjuiciamiento civil como en la criminal. Ni la antropología forense, ni siquiera la medicina forense están reconocidas como tal, de forma explícita y tácita en la ley, como aparece en el cotejo de letras, de forma muy arcaica, porque ya verán a lo que nos podemos enfrentar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a pretender en esta presentación? Bueno, pues vamos a intentar mostrarles algunas de las últimas técnicas en el análisis de documentos para las resoluciones de casos, aportando una perspectiva distinta, ¿no? Mucho más práctica, mucho más científica y actualizada a lo que son las áreas de actuación de un perito en estas materias. Miren ustedes, hay que partir de la base de que la falsedad perfecta se produce como consecuencia de dos cosas. Una, de la imposibilidad de la ciencia, porque no se ha llegado, no hemos avanzado lo suficiente como para poder demostrar alguna cuestión específica. En este caso, por ejemplo, la datación absoluta de un documento, de la firma de un documento, o bien por la ceguera del perito, dicho de una forma muy políticamente correcta, ¿no? En muchos casos, por la inutilidad del propio perito, pues la falsedad queda perfecta porque no se puede solventar por esta falta de ceguera, de no profesionalización o incluso de desconocimiento técnico. Fíjense, vamos a intentar acotar. Estos son los puntos que me gustaría tocar con ustedes. Cualquier tipo de pregunta las pueden ir haciendo a través del chat o luego, una vez que terminemos esta presentación, pues las pueden hacer. Yo me quedaré aquí todo el tiempo que sea necesario y si no tengo problema ninguno por la hora. Pero vamos a empezar primero por la acotación de términos. Vamos a ver también un poco cuál es la formación del perito en esta materia, las posibles múltiples objetos de pericia y qué se suele pedir al perito y cuál es el abanico tan amplio que tenemos. Hablaremos, por supuesto,
del interrogatorio y del contrainterrogatorio. Nosotros aquí en España hablamos del interrogatorio, es decir, del momento en el que el perito ratifica en sede judicial el informe presentado, bien a instancias de una parte, o bien de la otra, o bien del Ministerio Público. Vamos a ver un problema, por supuesto, el problema de las fotocopias, siempre me han preguntado, pero bueno, ¿se puede peritar sobre fotocopias? Claro que sí, habrá que hacer las consiguientes reservas, pero lógicamente claro que se puede peritar. La autenticidad o la falsedad de los visés, la famosa problemática de las firmas con muy poca masa gráfica, ¿no? ¿Qué elementos podemos tener? Las dataciones, el famoso problema de las dataciones y de las tintas, la firma manuscrita puesta ahora mismo ya en tabletas, la datación de documentos y luego, pues como ha comentado Romario, hablaremos un poquito así, muy brevemente, un poco de la investigación de Interpol que se hizo durante 5 años sobre cruzamiento de trazos y el abuso de firma en blanco. Bien, vamos a empezar entonces este breve recorrido de esta serie de puntos, comenzando por lo primero, es decir, la acotación de términos para una correcta identificación del objeto de pericia. En este sentido, tienen ustedes que tener en cuenta que dentro de lo que es la criminalística hay un área, igual que está la antropología forense, medicina forense, biología, lofoscopia balística, pues hay un área que engloba y que se llama criminalística documental. Es decir, todo lo referente al estudio técnico y científico de las escrituras y de las firmas, con dos grandes columnas o pilares. Una es cuando este estudio sobre las escrituras y las firmas se hace con fines identificativos, para determinar la autoría o la identificación personal de una firma o de un texto manuscrito, por ejemplo, en la identificación de un anónimo o en una carta que no ha sido puesta, por ejemplo, en un pagaré, no sabemos quién lo ha escrito y queremos identificar la persona que ha suscrito ese pagaré, ¿no? Bueno, pues este es el área identificativa, esto es lo que comentaba Romario, que es una terminología bastante confusa a nivel mundial. Nosotros aquí en España adoptamos la terminología del Departamento de Criminalística de la Dirección General de la Guardia Civil, donde hablamos de grafística o grafoscopía, lo que llaman los colegas mexicanos, que es todo lo referente a escrituras y firmas manuscritas. Documentoscopias, todo lo referente al soporte al documento y a las tintas. Y luego tenemos ahí un área que entraría, por ejemplo, dentro de lo que sería ya propiamente la grafología, con una especialidad que es la grafopatología forense, que es el estudio forense mediante escritura y firma. Pero este área ya no es identificativa, sino que es descriptiva. Y por lo tanto, aquí en España y en la zona europea y fuera de Europa también, en Argentina, también se le conoce como grafología, ¿vale? O sea, pero nosotros distinguimos estas dos áreas. La grafología es de tipo descriptivo para hacer perfilaciones, estudio de personalidad o estudios ya mucho más específicos desde el punto de vista patológico, y el área de identificación, que ese sería propiamente el área que a ustedes, a priori, les afecta en el sentido que solicitan muchas veces el tema de firmas y escrituras o documentos. Pero también quiero hacerles ver porque nosotros, por ejemplo, hemos presentado informes sobre impugnaciones de testamentos notariales, precisamente porque la firma del testador en un testamento abierto, pues se ha puesto de manifiesto que esa persona tenía un deterioro cognitivo por Alzheimer ya bastante avanzado, ¿vale? Y se hacen, hay estudios específicos para la determinación del estadio cognitivo de la persona cuando firma, por ejemplo, ese testamento abierto o incluso un testamento hológrafo o incluso notas manuscritas en lo que son perfilaciones. Acotado estos dos términos, que creo que son fundamentales porque son las dos áreas de actuación a las que los expertos nos enfrentamos y que tienen conocimientos distintos. El área de la pericia en cuanto a lo que son identificaciones de firmas, escrituras y documentos tiene una especialidad y el área de grafología y grafopatología forense tiene otra especialidad. Pero ¿qué tipos de pericias o de informes se suelen pedir en la parte que asisten los abogados? Pues miren ustedes, lo primero son pericias caligráficas, lo que son pericias que afectan a las escrituras y a la firma, pericias documentoscópicas, todo lo que puede afectar
al documento como soportes, tinta, problemas de abuso de firma en blanco, dataciones, etcétera. Y luego ya lo que diríamos que serían pericias grafopsicológicas forenses, estas que estamos comentando ya de perfilación. Por supuesto, si a mí me dice uno de ustedes que tengo que determinar si la firma obrante en un documento es auténtica o falsa, pues eso será una pericia caligráfica, con el área de la grafística o de la grafoscopia, ¿vale? Pero también se puede pedir varios tipos de objetos de pericia y entonces tendríamos lo que serían las pericias mixtas. Pueden ser pericias ya caligráficas, documentoscópicas o incluso eh, con más problemática en el sentido de que se suelen pedir bastantes objetos de pericia y abarcan ya distintas áreas. Dentro de las pericias caligráficas pues tenemos todo lo que afecta a las firmas, escritos, números, cifras, identificación de anónimos o de cartas manuscritas. Todo lo que afecta al área del documento pues afectará a lo que son alteraciones documentales, añadido, interpolación, erradicaciones, dataciones de documentos, análisis de tintas para saber si las firmas, pues, por ejemplo, del arrendador y del arrendatario, pues se hicieron con la misma tinta. ¿Por qué? Pues mire usted, porque a lo mejor al letrado le interesa saber ese tema, como veremos a continuación, algunas cuestiones que podrían pasar desapercibidas para el uso habitual de la prueba pericial, ¿no? Supresiones, añadidos, interpolados, borrados, es decir, cualquier cosa que afecte al documento fuera de lo que es la firma y fuera de lo que es la escritura como tal. Luego, dentro de lo que son las pericias del área de grafopatología forense, que es lo que ustedes llaman grafología, mal llamado grafología, pero lo que son estudios descriptivos y analíticos, pues tenemos estudios sobre violencia de género para ver la agresividad, perfilación criminal, deterioro cognoscitivo por demencia senil o Alzheimer, análisis, por ejemplo, post-mortem en temas de suicidio, alcoholismo, drogadicción, testamentos hológrafos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque miren ustedes, en la testamentaría hológrafa se nos pide en muchas ocasiones, no en muchas, pero sí en algunas, no solamente que se determine si la firma y la escritura del fallecido es de esa persona fallecida en un testamento hológrafo que se ha encontrado pues, un heredero en su casa con una nota manuscrita, sino también si estaba en condiciones físicas y mentales para poder testar. Para poder testar, fíjense, en ese momento cuando está redactando ese documento, siempre y cuando que desde el punto de vista legal el testamento hológrafo tenga las medidas que en este caso requiere la legislación correspondiente. Bueno, entonces, llegado a este punto, ¿qué asistencia profesional le podemos dar a los letrados y a los clientes? Pues miren ustedes, una de las primeras cosas que solemos hacer son preinformes de viabilidad, lo que llamamos un preinforme oral. Es un estudio de viabilidad mediante un estudio previo. Esto es muy sencillo. Me van a permitir un poco si no el chiste, sí, por ejemplo, el caso cuando nos llega un abogado y nos dice, oye, Rubén, tienes que hacer un informe para decir que la firma es auténtica. Coño, que si ya lo sabes tú, pues hazlo tú, ¿no? Tendré que decirlo yo, tendré que hacer el análisis para saber si es auténtica. No, es auténtica porque el cliente me ha dicho que es auténtica, lo firmó él. Además, yo he estado delante y muchas veces ya algunos que me conocen le digo, no, tú eres notario, da fe pública, no. Pues entonces deja al técnico en la materia porque a lo mejor te puedes encontrar, como nos hemos encontrado en muchas ocasiones, con sorpresas desagradables. Y miren ustedes, nuestros clientes técnicamente son ustedes, los abogados. A mí el cliente final es el que paga el informe pericial de los honorarios que se le presupuestan. Pero es verdad que si de un informe previo de viabilidad le decimos a este abogado, mira, ten cuidado porque la firma que dices tú que es auténtica es más falsa que Judas. Entonces, yo el informe ya no te lo puedo hacer. Entonces, esos son informes de viabilidad. Ahorramos en tiempo y ahorramos en costo. Y también, lógicamente, la defensa, en este caso la acusación, pero en concreto la defensa, pues se tiene que replantear a lo mejor quizás un poco todo el tema en función del informe técnico. Dicho esto, permítanme, porque creo que en Colombia será igual que en España, yo lo he dicho en algún foro de letrados, que es verdad que el letrado tiene la obligación ética y moral y profesional de defender a su cliente, aunque sea culpable. El perito no. El perito no. Nosotros tenemos que decir la verdad, aunque a ustedes no les guste, siento decírselo así. Entonces, muchas veces este tipo de informes de viabilidad a ustedes les sirven, cuando es verdad que ya lo suelen utilizar, pues
para organizar y reorganizar, en este caso, la defensa, la acusación o lo que ustedes entiendan en su asistencia jurídica. Por supuesto, también hacemos una valoración técnica de los informes periciales. Muchas veces nos dice la gente, siguiendo de este primer punto, la firma es falsa. Oye, mira, Jesús, hay un informe judicial, por ejemplo, hay un informe de otro perito que me dice que la firma es falsa. Bueno, pues vamos a ver si la firma es falsa o no la firma es falsa. Ustedes automáticamente piden un contrainforme. Esto está mal dicho. Nosotros aquí lo que hacemos es un informe. Si de la documentación que nosotros tenemos, solicitamos, sale que la conclusión es distinta a la del otro perito, no es un contrainforme, es un informe con una conclusión distinta, pero no es un contrainforme. Es decir, basta para que uno diga blanco para que el otro diga negro. No. En este sentido, ¿qué pasa si de ese informe de viabilidad decimos, oye, mira, pues que la firma es falsa? Que en este caso el perito, pues, ha acertado correctamente. Pues aquí tenemos la siguiente pregunta que nos hace el abogado. Bueno, entonces, ¿ahora qué hago yo? Bueno, mira, te podemos hacer una valoración técnica de informes periciales. Estas valoraciones técnicas de informes periciales a ustedes les sirven mucho si no lo han utilizado, porque empiezan a preguntar de forma técnica y asesorados por profesionales preguntas que al perito le cuestionan en el interrogatorio o contrainterrogatorio de forma muy profesional. Y no que si la O se abre por arriba, la O se abre por abajo. Porque miren ustedes entienden de lo que entienden, por eso se dedican a esto precisamente. Pero de lo que nosotros entendemos, ¿quién mejor que un experto para hacerle una valoración técnica del informe de contrario? Aunque tenga razón en su conclusión, pero siempre será entrar en el juego de la justicia, que será cuestionar desde el punto de vista técnico y profesional, pues mediante qué sistema ha utilizado, qué análisis y preguntas que en la ratificación en sala pongan en tela de juicio la profesionalidad y el hacer científico y técnico de ese informe pericial. Por supuesto, y en tercer lugar, asesorarles sobre los objetos de pericia. A nosotros nos agrada enormemente cuando ya hay abogados que nos llaman, oye, Jesús, tengo este problema, oye, Vicente, tengo este problema, y nosotros analizamos todo el tema y se le hace el asesoramiento del objeto de pericia, es decir, se le dice qué es lo que tienen que solicitar. ¿Vale? Con lo cual, la designación del objeto de pericia está muy delimitado, incluso ya en algunos casos, pues muy asesorado desde el punto de vista técnico. Por supuesto, la preparación para el interrogatorio y contrainterrogatorio sobra. Decir aquí que, en este caso, las preguntas que tanto a instancias de la parte que me ha contratado como de las posibles preguntas que me puedan hacer, es fundamental prepararse. Dicho esto, nos encontramos también con abogados que, bueno, deben ser que están muy ocupados y no nos dicen ni siquiera qué preguntas nos van a hacer cuando llegamos a sala, y los primeros sorprendidos somos los propios peritos que nos han contratado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto de que, hombre, hay que invertir a lo mejor un poquito de unos 10, 15 minutos como mínimo el día de antes o algo para ver qué preguntas. Incluso, oye, Jesús, oye, ¿qué preguntas quieres que te haga para que quede clara la...? Bueno, pues esto es interesante, al menos. Bien. Posibilidades múltiples de los objetos periciales ante una falsedad documental. Miren ustedes la cantidad, no se las voy a leer, la cantidad de cosas que podemos hacer. No solamente ya determinar si una firma es auténtica o es falsa, todo eso que están viendo ahí, todo eso que están viendo ahí, todo lo que estamos exponiendo. Y mucho más. Aquí solamente ponemos algunas cuestiones que, bueno, son de ámbito más habitual a la hora pues a la hora de solicitar un experto en estas áreas. Por tanto, ¿cuál es la misión del perito calígrafo, del experto en grafoscopia? Pues miren ustedes, la de resolver cuestionamientos esencialmente criminalísticos referentes al documento actual, independientemente de que sea el cliente autor o no autor. Eso ya dependerá de ustedes ya defenderlo, aunque luego pues tengan una mala noticia cuando decimos, oye, pues mira, que la firma es de tu cliente. Pues si a mí me había dicho que no. Bueno, pues ya sabemos que a los primeros que miente a un cliente es a un sacerdote y a un abogado. Son las dos primeras personas que suele mentir una persona cuando está en apuro. O sea, cuando debería ser al contrario, pero bueno, muchas veces nos encontramos con eso y muchas veces ya también, yo incluso les digo ya a algún abogado con los que no tenemos ocasión de trabajar en un primer momento, pero Jesús, esto no puede ser. Mire usted, yo ya no discuto con la edad que tengo ya peinando ganas, pues como comprenderán, no voy a discutir ya con nadie. Pues si tú quieres hacerle caso a tu cliente, más que un informe técnico de viabilidad que le ha costado a un cliente en la mitad, que te estoy dando ya una serie de hojas con una serie de datos objetivos, donde te estás midiendo que la firma es suya, pues haz lo que creas conveniente.
Pues ya está, ahí lo vamos a dejar. Fíjense ustedes que las partes del documento para la mayoría de los legisladores son estas tres partes: firma, texto y soporte. Esto es lo más habitual. Y estas tres partes son objetivas, pero es verdad que hay una que es la intersección, cuando los tres elementos objetivos y visibles se ponen en común, que es subjetiva y que es invisible, no se ve. Esta parte, que también es parte fundamental del documento y que al legislador muchas veces se le olvida, es la parte que se considera invisible, que no se ve, que no es material y que es el tiempo. La temporalidad, que ahora tanto les preocupa a muchos abogados, ¿vale? El tema de la temporalidad. Hablaremos de ello también un poquito. Fíjense ustedes la casuística que se pueden dar. La primera es eminentemente fácil. Texto falso, firma falsa, papel falso, documento falso. Pero fíjense ustedes que la última es una de las más problemáticas, donde el texto es auténtico, por ejemplo, un documento manuscrito, la firma es auténtica del que suscribe y el papel es auténtico, un DIN A4 blanco satinado. Bueno, pues podemos tener que el documento sea falso, con esos tres elementos objetivos totalmente auténticos. ¿Y por qué? Precisamente por la temporalidad. Les voy a poner una serie de casos prácticos, algunos están puestos, vamos, están puestos para que no se pueda ver, pero que vean el efecto. Fíjense que en estos casos que les vamos a poner, solamente se pidió en primera instancia que si la firma del documento cuestionado era auténtica o era falsa. Incluso hubo informes de otros peritos, incluso judiciales, en los que efectivamente dijeron que la firma era auténtica. Y hubo sentencia condenatoria en primera instancia. Pero ¿qué pasa si el fraude no estaba realmente en la firma? Aquí tienen ustedes una ampliación de una... creo que allí también lo decía Romario, un reconocimiento de deuda por valor de 44.000 euros en una nota manuscrita en una cuartilla. Es decir, yo fulanito de tal reconozco que debo 44.000 euros en concepto de reformas hechas. En mi caso, pues, automáticamente cuando le ponen la demanda para reclamarle esa cantidad, el cliente dice que él no ha firmado. Eso es perito judicial, se hace un peritaje judicial y el peritaje judicial dice que la firma es auténtica. ¿Qué es lo que pasa? Cuando a nosotros nos llega este tema al despacho, porque efectivamente la firma era auténtica, el texto era auténtico, el papel era auténtico porque era una hoja de una cuartilla de una libreta con cuadrícula, pero observamos que hay un añadido posterior. Aquí tienen ustedes una animación informatizada, y esto se resuelve mediante técnicas de análisis espectral. Observamos dos respuestas espectrales distintas y por lo tanto el fraude es que ese señor no firmó 44.000, firmó 14.000. Luego la persona a la que le dio el reconocimiento de deuda le añadió simplemente el palotito que ven ustedes aquí y lo convirtió en 44.000, lo depositó en el juzgado pidiéndole un reconocimiento de deuda de 44.000 euros. Bueno, pues fíjense ustedes hasta las que pasó el cliente para poder demostrar esto y lo que se gastó, porque es verdad que a nosotros nos viene, hacemos el peritaje de la firma y la firma era auténtica. Pero el cliente seguía insistiendo. De ahí se pasa a la solicitud del documento original para pasar al laboratorio y por protocolos internos pues empezamos a observar estas cuestiones. Aquí tienen, por ejemplo, otras cantidades alteradas y ahí ven ustedes la cantidad inicial de 1.200 euros, pues se puede convertir tranquilamente en 9.200 euros, es decir, 8.000 euros de más. Simplemente en un documento, en un cheque bancario, en una letra de cambio, es decir, en cualquier documento donde aparezcan cantidades, podemos añadir. Y claro, el problema no está en el texto ni en la firma, está en el documento. Esto es mucho más frecuente de lo que se cree, ¿eh? Aquí tiene un fraude cuando en Francia existían los francos franceses. Este fraude fue muy, muy complicado, porque ni siquiera con infrarrojo se podía ver una respuesta espectral diferenciada y nos tuvimos que ir a un rango. El profesor Romario conoce de estas áreas, como es experto como yo, en este caso, por luminiscencia infrarroja, luminiscencia invisible. Tienen ustedes lo que había originalmente,
que era lo que estaba en negro y lo que se añadió a posteriori con un rotulador de tipo Edding 1200, es decir, que era mucho más grueso y de tinta líquida. ¿Vale? Tuvimos en este caso la suerte, pero fíjense, el documento, en este caso bancario, que era un cheque, era auténtico, no había ninguna manipulación. Las escrituras manuscritas tampoco se reconocieron por la propia persona y la firma tampoco. Era falsa, era auténtica. Todo era auténtico, sin embargo el documento era falso. Aquí tienen, por ejemplo, pues una cosa que en alguna ocasión nos han pedido algún abogado, y a algún abogado le puede interesar que se lea lo que hay escrito debajo de un texto tachado. ¿Por qué? Pues no lo sé. Unas cantidades específicas, una cláusula, no lo sé. O sea, esto también, y esto ya requieren de un laboratorio mínimo con una serie de instrumentación para poder ver, pues, y poder demostrar luego en el informe lo que hay debajo de un escrito. O sea, por lo tanto, no solamente determinamos la autenticidad o la falsedad de una firma o de un escrito, sino también hay muchas cosas que afectan al documento, como en este caso la lectura de un texto tachado. Bien. Otro punto es el problema de la fotocopia. ¿Se puede o no se puede peritar sobre fotocopia? ¿No? De antemano hay que decir que sí se puede peritar sobre fotocopias, ¿vale? Pero, lógicamente, hay que hacer unas reservas previas en este tipo de material. No lo digo yo, sino que lo dice quien fue director general del Servicio de Criminalística de la Dirección General de la Guardia Civil, el que actualmente es coronel don Francisco Álvarez Sánchez, uno de mis mentores y uno de mis profesores. Miren ustedes, ¿cuántos aquí cuando en España la banda terrorista ETA daba muchísimo plomo, pues cuando se incautaban pisos francos, pues lógicamente se recogía muchísima documentación y no siempre eran originales, incluso ni siquiera se podían leer lo que se llaman textos en epigrafía, es decir, textos que están por la propia presión, quedan marcados por debajo y se han hecho lecturas. O sea, ¿se puede peritar la fotocopia? Sí, pero hay que hacer la consiguiente reserva. Por supuesto, habrá que analizar la calidad de la fotocopia. O sea, las fotocopias sirven para identificar, no para autenticar un documento. Por supuesto, aquí estoy citando las palabras textuales de don Francisco Álvarez Sánchez, que los manuscritos fotocopiados, tanto textos como firmas, pueden ser perfectamente válidos para la realización de análisis de los mismos con fines identificatorios, no con ello autentificando el documento sobre el que está esa imagen. Por lo tanto, habrá que adverarlo y si no, habrá que hacer las reservas correspondientes y el juez que decida en este caso. Pero, por supuesto, habrá que hacer y se puede hacer una fotocopia. Lógicamente, como podrán ustedes comprobar en estas imágenes, se pierden datos si es una fotocopia de fotocopia de fotocopia de fotocopia. Hoy en día cada vez se hacen menos fotocopias, pero sí estamos en épocas donde ya se puede escanear de un archivo impreso, de un archivo PDF, que lo imprimo, luego lo vuelvo otra vez a escanear, me lo mandan a escaneo. Bueno, pues todas estas cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta, no solamente si se puede o no se puede peritar, sino también la calidad de la misma. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo una fotocopia primera de la matriz original, la fotocopia número 0 que tienen ustedes en pantalla, que la fotocopia número 6, es decir, fotocopia de fotocopia de fotocopia. Pues miren ustedes, claro, ven ustedes la calidad. Muchas veces, en algún curso lo he dicho yo, a mí me vale más una fotocopia bien hecha que una fotografía mal tirada. Ojo, porque tampoco se saben tirar fotografías en condiciones, que vemos cada fotografía por ahí en cada informe pericial que valga medio del ocio. Fíjense ustedes la degradación. Fíjense ustedes la primera firma de la matriz original, que sería la 0, la que tienen en la parte inferior derecha, en color azul, y fíjense la degradación paulatina que vamos teniendo en todos los trazos. Por lo tanto, hombre, ¿se puede peritar sobre fotocopia, Jesús? Sí, pero yo siempre hablo de la primera o de la segunda, como mucho. No hablo de fotocopia, de fotocopia, de fotocopia. Las 16, 17, 13 y las anteriores, pues son prácticamente que ilegibles. Y es verdad que cuando una persona nos da una fotocopia, lo ve a ojo desnudo, pero cuando lo metemos en el microscopio lo que vemos es esto. Y claro, con esto no podemos hacer nada. ¿Vale? Bien, en ICCD no solo peritamos la fotocopia, sino que examinamos la calidad de esta bajo el microscopio. Y entonces muchas veces le tenemos que decir a la letra, oye, mira, nos has dado una fotocopia que no nos sirve. O nos has dado una copia o un archivo PDF que está muy mal digitalizado. ¿Por qué? Pues porque debe ser la copia de la fotocopia quinta de la matriz original de un archivo. O sea,
imposible de ver. Hay que establecer el grado de confiabilidad y la precisión en el análisis pericial, valorando la calidad, por supuesto, de esas firmas y de esa calidad de esas fotocopias que se están aportando. Hago un paréntesis y dejo aquí explicitado ya que a fecha de hoy, señores, tenemos la problemática de los archivos electrónicos, que vienen a ser muy parecidos, incluso peor que las fotocopias. ¿Vale? O sea, no con que ustedes me manden un archivo PDF, yo tengo archivos PDF que son el archivo PDF que hace la impresora mediante un escaneo de la matriz original que ha pasado por el escáner, o tenemos la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia del procedimiento de lo social que viene de no sé dónde, que tal, y entonces lo que me llega a mí es una auténtica porquería. Y es un archivo electrónico, pero estamos en las mismas. Otro problema que se plantea mucho, en algunos países más que en otros, eso también hay que decirlo, pero sí es de uso habitual, el abuso de firma en blanco, sobre todo en los procedimientos laborales. En los procedimientos laborales sí vemos esto. ¿La firma es auténtica? Pues sí, pero yo no he firmado ese documento. Bueno, pues tienen ustedes que saber que a fecha de hoy hay técnicas que permiten hacer un estudio científico para saber si la firma se puso antes o después. Por ejemplo, el estudio de los cruzamientos de trazos, bien sean directos o indirectos, y la técnica de valoración de los puntos de referencia extrínsecos y sus reflejos gráficos condicionales. Es decir, hay técnicas avaladas, publicadas y que están en el saber científico de nuestra área que permiten determinar, en la mayoría de los casos, si una firma ha sido puesta antes o después de un documento, o, vamos a decir, manuscrito o impreso con impresora láser, ¿vale? Aquí tienen ustedes, por ejemplo, lo que interesa saber es si esa firma está puesta antes o después de ese documento que está manuscrito, porque a lo mejor yo he puesto esa notita y ahora me lo he rellenado después. Entonces se hace por cruzamiento de trazos directo mediante una técnica que es la puesta en evidencia de la presión por radiación infrarroja. No vamos a entrar aquí en cuestiones técnicas porque ustedes esto no, pero esto es una de las técnicas que hay. Esta es la otra por cruzamiento de trazo indirecto. Aquí lo que se valora es la micropartícula de polvo tóner, si está puesta encima, estos dos puntitos negros que ven ahí son dos micropartículas de polvo tóner que están depositadas encima de la tinta grasa de color azul que tienen ustedes en el documento de la izquierda. ¿Vale? Pues para esto se requiere ya un microscopio metalográfico con epiiluminación y sistemas de luz polarizada. ¿Es posible determinar la autenticidad o la falsedad de un bisé? Es decir, estas firmas que tienen muy poquita masa gráfica. Sí, también. Ahí tienen ustedes los tres tipos de firmas habituales. La firma completa, una firma con un cuerpo escrito más o menos legible y el bisé, la firma de la derecha, ese garabatillo que a veces suelen poner pues personas que están muy acostumbradas a firmar, por ejemplo. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuando nos paran y nos ponen un boletín de denuncia, normalmente no suelen firmar con su firma oficial de su documento nacional de identidad, suelen firmar el boletín de denuncia con un bisé, con una firma abreviada que puede o no puede tener concomitancias con su firma oficial. Pero aquí la importancia es máxime de que el perito esté presente en la formación de cuerpos de firmas de las personas a las que les vamos a tomar, en este caso, los cuerpos de firma para determinar si esa firma es. ¿Y hay métodos? Por supuesto que hay métodos. Hemos dado ya cursos, Romario lo sabe, hemos dado ya cursos a profesionales en nuestra área para que sepan que se puede peritar con métodos y sistemas más novedosos de los que se vienen haciendo hace 100 años o hace 80 años. ¿Vale? O sea, la ciencia y la técnica va avanzando. Ahí tienen algunos de los que se suelen utilizar: método motético, método MEPI, método geométrico estructural, sistema grafométrico tendencial PIVA, que ahora va a salir publicado en un libro, y el sistema de identificación de los puntos de referencia. Es decir, hay métodos que permiten, pues, saber si, en este caso, pues, el bisé, esa firma con muy poca masa gráfica, pertenece o no pertenece a una mano en concreto. Otro tema, y ya con esto vamos acabando, son el tema de los cruzamientos de trazos. Miren, hubo una investigación internacional que ha durado 5 años,
Nosotros hemos estado como agentes verificadores desde el principio. Es la primera investigación mundial en la que se han analizado más de 57.600 intersecciones de trazo, se han costado más de 7.600 fotografías y se han utilizado equipos de última generación. Duró desde el 2010 hasta el 2015, en principio fueron 3 años y luego se prorrogaron a otros 2 más para hacer un análisis mucho más en profundidad de lo que es el delta time, la temporalidad mediante la migración de elementos no visibles, etcétera, etcétera. ¿Vale? Nosotros, al menos aquí en España, es el único laboratorio privado y acreditado responsable de investigación y verificación junto con la AID y la Interpol en este estudio mundial. Nosotros no somos policías, y yo siempre digo que he echado mucho en falta a mis colegas, de policías, sobre todo de Latinoamérica. ¿Por qué? Pues porque no los he visto, no lo he visto por allí. Entonces, claro, aquí también tenemos a la Comisaría General de Policía Científica que dice que los cruzamientos de trazos no se pueden resolver. A mí se me cae la cara de vergüenza. Romario, ¿cuánto nos queda para terminar la presentación, por favor? 5 minutos. Estupendo, estupendo. Pues entonces vamos bien. Terminamos en 5 minutos. Entonces, fíjense ustedes que hay que utilizar las opiniones son todas subjetivas, los datos son objetivos. Hay técnicas, hay instrumental específico que permite establecer la secuencia de la mayoría de los cruces de trazos, con instrumental y con técnicas muy, muy, muy específicas. Bueno, aquí les dejo ya nada más que introducido la problemática actual pericial de la firma puestas en las tabletas. Muchas veces hemos dado ya cursos a peritos y lo primero que les decimos es que se deben de leer y estudiar la legislación vigente de sus países para ver qué tipos de firma y cómo se llama. Aquí, al menos en España, la que se considera firma electrónica reconocida, que nada tiene que ver con un garabato puesto en una tableta ni nada de nada, es la firma electrónica reconocida, tiene por sentencia del Tribunal Supremo la equivalencia a la firma puesta en el papel. La firma electrónica avanzada y, por supuesto, la simple no tienen esa consideración y, por supuesto, no tienen certificación ninguna del firmante, que es uno de los mayores problemas. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué pasa cuando a nosotros nos viene un PDF ya con una firma o un documento impreso? Pues que ya hay que saber cómo y qué hay que peritar. Porque claro, no sabemos si lo que está detrás es un original, si lo que está detrás es una firma puesta en una tableta de la que yo no tengo conocimiento del texto impreso, si el archivo está impreso, firmado y escaneado. Entonces, hay que tener en cuenta todas estas cuestiones, porque ya no es simplemente una fotocopia. Ojo que estamos en el siglo XXI y ya se manejan archivos electrónicos. En ICCD disponemos de un protocolo de actuación específica para todo este tipo de análisis, incluso cuando se nos requiere mediante un documento electrónico. Un tema que solamente lo vamos a dejar aquí rozado, me gustaría que estuviera el compañero, que es el que lleva la división especializada de expertizaje en obra artística, es el expertizaje de obras de arte. ¿Para qué? Pues para tasaciones, para cuadernos particionales de herencias que se quedan, para saber si una obra es auténtica o es falsa. Y miren ustedes, tienen que tener en cuenta una cosa. En ICCD tenemos una división especializada para este tipo de estudio técnico y científico. Y es un estudio multidisciplinar, donde lo que se hace es un estudio integral de la obra, estudio de inscripciones, firmas, anagramas, sellos, tanto visibles como no visibles, anverso y reverso. Se hacen estudios de estilo por profesores y doctores especializados en áreas y en artistas específicos. Y por supuesto se habla de todo lo que es la documentación de la obra, análisis de pigmentos por estratigrafía e incluso en algunas ocasiones con análisis radiológicos. Yo que veo a Romario y le sigo por ahí con el tema del interrogatorio y contrainterrogatorio, ya con esto termino, pues la defensa del informe en sala es fundamental. Antiguamente se ganaban los informes presentándolos por escrito. Hoy en día, se lo digo a muchos alumnos y a muchos compañeros, los informes se defienden y se ganan en la sala. Y en la sala el perito, aparte de tener los conocimientos técnicos en la materia, igual que ustedes se preparan para poder interrogar y contrainterrogar a los testigos, pues los peritos deben saber manejar el lenguaje verbal, el no verbal y, por supuesto, las referencias escritas de su informe. Esto es fundamental. ¿Para qué? Porque nuestro informe
tiene que ir y tiene que estar ratificado en la sala con la misma contundencia que lo que se pone por escrito. Lógicamente vemos algunas ratificaciones en sala que dejan muchísimo que desear porque ni siquiera el perito sabe hablar o sabe explicarse. Pero es que cuando leemos su informe pericial es que muchas veces les digo a más de uno si es que no han ido a la escuela, porque es que no se expresan correctamente, no se pone signo de puntuación, hay faltas ortográficas, hay párrafos que son ininteligibles. Entonces, miren ustedes, todas estas cuestiones pues nos da mucho que hablar, sobre todo cuando se dice que la defensa de un informe pericial requiere formación técnica, jurídica y habilidades de comunicación. O sea, hay que pensar como un interrogador. Nosotros muchas veces pensamos cómo nos van a preguntar. Por ahí Romario ya tiene el micrófono abierto y debe estar cargando la mesa o arañando. Chicos, alguien tiene el micrófono abierto. Sí, debe estar arañando. Hay alguien ahí que está arañando en la mesa, está deseando que ya termine porque está ya. Chicos. Entonces, miren ustedes, nosotros, y ya con esto ya sí me gustaría acabar, tenemos que pensar como un interrogador y responder como un perito observando como un juez. Ese sería un poco el lema que nosotros en una defensa oral de nuestros informes tenemos que ratificar, y ratificar de forma aseverativa y con contundencia, sin decir tonterías, pero utilizando un lenguaje verbal, incluso el no verbal. No entiendo cómo se puede ir a una sala sin arreglar, no entiendo cómo se puede ir a una sala sin saber hablar. Hay peritos que apenas balbucean, no son capaces de analizar ¿Qué está pasando? una frase más o menos organizada desde el punto de vista completo. Y al menos en España no existe ninguna carrera ni estudios oficiales reconocidos en todo el territorio del Ministerio de Educación y Ciencia, ni tampoco existe colegio oficial de peritos calígrafos o de la especialidad nuestra. Nosotros entramos dentro de lo que son las categorías de peritos no titulados y por lo tanto ahí tienen la correspondencia en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en el articulado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues dentro de estas áreas ¿quiénes son los peritos no titulados? Nosotros entramos como peritos no titulados. Con esta aproximación le hemos querido dar un poco, pues, todo el amplio mundo que se podría dar en estos 50 minutos que he tenido el gusto de, al menos, de ilustrarles algo, ¿no? Muy poquito, porque es verdad que... Gracias por la clase, profesor. Y ahora ya, Gracias. pues, si quieren preguntas, abrimos debate, lo que ya consideren en este caso, los ponentes o las personas que dirigen el coloquio. Le recibo yo, Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. He estado aquí muy atento a esta muy importante charla. Hemos aprendido mucho, sobre todo destacamos siempre en este tipo de eventos el que podamos aprender no solo la teoría, sino su experiencia. Y su experiencia es muy valiosa. Ya el profesor Romario Camargo nos contaba pues su amplia experiencia incluso en Oriente Medio, que es algo que no muchos podrán comentar. Y hemos encontrado fascinante esta charla, profesor. Queremos agradecerle no solo su tiempo, su espacio. Sabemos de la diferencia horaria y que usted está realizando una labor auténticamente heroica al acompañarnos a nosotros los abogados penalistas de Colombia en esta jornada. Muchas gracias en nombre de los y las integrantes del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia y por supuesto, profesor Mario Camargo, a usted también muchas Inglés, gracias. por favor, que yo soy no género fluido. Ya, profe. Profe, muchas gracias y para que pasemos a la fase de preguntas, también te queremos agradecer a ti y a todo el colegio en su seccional Guajira, este maravilloso evento, el segundo que realiza el capítulo Guajira en buena hora presidido por ti. Aquí creo que el doctor Diego ha realizado algunas preguntas. Bueno, ya tú lo recoges y seguimos como consideres. Dale, profe, gracias. Por acá nos escriben, tengo un peritaje que dice
que como resultado, comparando firmas, que existe alta probabilidad caligráfica entre el firmante y los escritos dubitados. El firmante, entre el firmante y los escritos dubitados. ¿Estos términos son correctos? ¿Cómo se deben dar los resultados cuando hay similitud entre escrituras? Bien, pero me parece que tengo, sí, el micrófono lo tengo abierto. Voy a responder en una doble vía. La primera, en cuanto al término similitud. Nosotros no concluimos en función de la similitud, sino de la identidad. Las similitudes son parecidos y parecidos no son concluyentes y por lo tanto no se puede dar una conclusión, en este caso categórica. Por lo tanto, si el informe se basa o se fundamenta en similitudes o parecidos, se puede echar para atrás porque los parecidos, o sea, usted puede ser exactamente igual en cuanto a parecido morfológico con su hermano gemelo, pero desde el punto de vista del ADN, para un experto en ADN son totalmente distintos. Bueno, pues para nosotros es exactamente igual. Entonces, ya hablar en el propio informe de similitudes, ya empezamos mal. En cuanto a la conclusión de alta probabilidad, nada más que le interroga el perito diciendo dónde están las publicaciones donde se hacen estudios científicos de la probabilidad estadística de la conclusión de los informes sobre escrituras y firmas. No hay ninguno. Ninguno. Y nosotros no podemos concluir en función de alta probabilidad. Ya se ha intentado mediante cálculos bayesianos y al final lo han tenido que dejar. ¿Por qué? Pues porque miren ustedes, la escritura es que es un proceso vivo, ¿no? ¿Cómo la voy a dactilar? Entonces, nuestras conclusiones son o es auténtica o no es auténtica y es falsa o no se puede determinar. Es así de claro. Utilizamos un método lógico deductivo con un principio de falsabilidad que es el modus ponendo poner que afirmando afirma. Si yo encuentro X elementos identificativos en las firmas indubitadas, que otro día podemos tocar de cuántos, y esos elementos identificativos, no similitudes o parecidos, los encontramos en la firma indubitada, aseguro categóricamente que esa firma es auténtica. Ya está. Otra cosa es, efectivamente, qué elementos busco yo como elementos identificativos. Ahí es donde tenemos ya la problemática, pero creo que intento responder. No se puede responder una conclusión en un informe pericial sobre identificaciones de escrituras o firmas en base a la alta probabilidad. No hay estudios científicos al respecto. Y tampoco es una probabilidad hablar de que si yo tengo 10 elementos y he encontrado 7 es un 70%. Eso es una regla de 3. Vamos a ser serios y vamos a ser científicos. Muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta. Nada, sin problema. Gracias, Jesús. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Si no, agradecerle a Jesús por el tiempo. Como decía ahorita el profesor Bernate, pues sabemos la diferencia horaria que hay. Que aquí son las 7 de la noche, allá van siendo como las 2 de la mañana. Y sí, yo me suelo acostar a las 2, 2:30 de la mañana todos los días, así que no, todavía estoy en hora, ¿eh? Luego me levanto más tarde, Francisco, me levanto luego más tarde, no me levanto a las 7 ni a las 6, me levanto más tarde. Agradecerte, Jesús, por la invitación, porque hayas aceptado la invitación, por querer compartir tu experiencia, tu conocimiento en un área de la cual, principalmente aquí en Colombia, donde la falsedad documental viene en auge constantemente, ¿sí? Cada día las modalidades de falsedad varían, ¿sí? Unas van mutando y qué bueno escucharte para tener precisamente herramientas para cuando se tenga que recurrir al auxilio de la pericia en grafoscopia y documentoscopia y de los alcances y límites que bien comentaste por acá. Entonces, agradecerte nuevamente desde acá de Colombia un cordial saludo y una feliz noche. Muchísimas gracias, Romario. Muchísimas gracias al presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia por la invitación y a todos los asistentes y desearles que tengan una buena tarde y hasta la próxima, si Dios quiere. Un saludo y buenas noches. Vale, muchas gracias, Jesús. Y bueno, continuando ya con el foro, qué mejor para cerrar que con el profesor Junior Cruz. Profe, Bernate, le cedo la palabra que como me ha podido escuchar, no estoy bien de la garganta, pero aquí estamos haciendo el inconmensurable esfuerzo para que todos podamos compartir. Pues en efecto, profesor, es un gran honor, es un gran orgullo para nosotros presentar en este momento y agradecerle al igual su tiempo, su espacio, todo lo que permanentemente nos ayuda, porque realmente es mucho lo que nos ayuda en el día a día del colegio, que como ustedes han podido ver, pues tiene muchas actividades.
Tenemos como invitado muy especial a nuestro colega litigante, el profesor Junior Cruz, que nos va a hablar de asuntos muy relevantes. Entiendo que nos va a hablar de la elusión del control por parte del control posterior por parte de autoridades administrativas y en el proceso penal. Profesor, este colegio no tiene más que agradecerle su apoyo, su permanente preocupación por sugerir temas, por organizar eventos, felicitarlo por su magnífica trayectoria profesional. Nos sentimos muy orgullosos que usted nos acompañe en este colegio, en el capítulo Guajira. Al profesor Romario Camargo por haber logrado su presencia, también le tenemos que manifestar toda la gratitud, y el auditorio suyo, profesor, reiterando el profundo agradecimiento que tenemos, la profunda admiración y el profundo respeto que nos merece su magnífico trabajo, profesor. Bienvenido. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias a nuestro presidente, el profesor Bernate, por esas palabras tan honrosas y agradeciéndoles realmente también a Romario por esta invitación. No sabemos por qué el tema de la voz aún, pero bueno, esperemos haya sido por esas magníficas charlas que siempre despliega el doctor Romario. Bueno, para empezar, sí, en efecto, este es un título que se pone, pero debo advertir algo, y es que es un título que aún está en construcción, así como una ponencia que está en construcción, pero atendiendo que se crean este tipo de escenarios, atendiendo el compromiso con el Colegio de Abogados Penalistas desde el minuto cero, pues tengo la oportunidad y agradeciéndoles para exponerles una ponencia que se viene presentando de cara a unos problemas que nos enfrentamos en la práctica. Voy a tratar de hacer una presentación, espero que se pueda ver desde mi pantalla. Me confirma, doctor Romario, porfa, si se puede observar. Correcto, profesor. ¿Ahí observa? Correcto, profesor. Ah, listo. Gracias, profe Bernate. Bueno, precisamente lo que quiero comentarles el día de hoy es una situación a la que nos hemos enfrentado en la práctica cuando en el proceso penal el elemento material probatorio con el que se descubre la fiscalía, con el que sostiene muchas veces una captura, porque hablamos de procesos donde inclusive los motivos fundados se establecen o se infieren de cara a unos elementos materiales probatorios que provienen de lo que ha sido la actuación administrativa en órganos de inspección, vigilancia y control. También inclusive aquí podríamos abarcar otras situaciones que también son inclusive las que considero las más graves o lesividades de derechos fundamentales, pero que desarrollaré en otro capítulo, en otra oportunidad que pueda estar con el colegio, que son las de las actuaciones que realiza en sus procesos de fiscalización la DIAN. ¿Y esto por qué? Cuando como penalistas, cuando llegamos al proceso penal, cuando nos enteramos de la captura, cuando somos notificados o por X o Y razón, cuando ya llegamos al proceso penal, ya sea a través de inclusive del inicio de la actuación con la formulación de imputación, cuando se vincula completamente a las personas que representamos, suele encontrarse uno con estas sorpresas de que ya hay un expediente completo donde toda una actividad investigativa se ha desplegado por quienes realizan estas actividades de inspección, vigilancia y control. ¿Y esto por qué genera ciertos riesgos o por qué es importante? Porque allí encontramos en esos expedientes que esas entidades que realizan esa inspección, vigilancia y control ya han inclusive acudido o han trascendido a órbitas que desde cualquier punto o escenario de un proceso penal son actos de investigación que tendrían necesariamente que llevarse a cabo con control previo y posterior. De ahí se generan diferentes inquietudes que sin duda alguna pues debemos resolver en el marco de la audiencia preparatoria o como lo ha dicho muchas veces la Corte, que deberán ser objeto del juicio oral de cara a determinar si se trata de situaciones de prueba ilegal o prueba ilícita, que pues ya son situaciones o dilemas que muchas veces no pueden zanjarse, sino de cara al criterio de cada juez y de acuerdo a las reglas de excepción a la prueba ilícita, como lo es la fuente independiente, el descubrimiento inevitable y demás, que ya hemos conocido criterios de la Corte Suprema de Justicia. Pero bueno, ya para abordar el tema, que es importante conceptualizar. Lo primero, los órganos de policía judicial que tenemos actualmente en nuestro Código de Procedimiento Penal. Recordemos que tenemos algunos órganos de policía judicial con funciones transitorias y otras permanentes. Respecto a las transitorias, sabemos que el artículo 203 nos define cuáles, por resolución del Fiscal General de la Nación, algunas entidades públicas podrán realizar este tipo de actividades de manera transitoria.
actividades de policía judicial. Y de manera permanente el artículo 202 también nos establece y nos enumera cuáles. Precisamente me quiero referir a las que son mencionadas en el numeral cuarto cuando indica las entidades públicas que ejerzan funciones de vigilancia y control. Al respecto, es importante y los invito a consultar una sentencia que es la C440 del 2016, que abarcó el tema del concepto de policía judicial, hablándonos de que no solamente se define como un concepto orgánico, sino también funcional. Es decir, orgánico desde quienes componen esos órganos de policía judicial y funcional de quienes ejercen esas funciones. Y allí nos habla de cuál es la competencia de la Fiscalía General de la Nación en esta sentencia C440 del 2016. Y es muy interesante porque nos dice, entre otras cosas, lo siguiente, abro comillas. Dentro de la anterior perspectiva, la sala insiste en que las competencias de dirección y coordinación de las funciones de policía judicial constitucional y legalmente adscritas a la Fiscalía General de la Nación están circunscritas al ejercicio de la acción penal y a la realización de las investigaciones que revistan las características de delito conforme lo previene el artículo 250 de la Constitución. En sentido contrario, no le corresponde a la Fiscalía General dirigir y coordinar las funciones de policía judicial de la Procuraduría General de la Nación, de la Contraloría General de la República o de cualquier otra autoridad pública a la que la ley le haya otorgado esa clase de funciones, cuando éstas ejerzan dicha competencia en el plano de sus tareas o funciones específicas, como pueden serlo el ejercicio de la función disciplinaria, el control fiscal o las funciones de vigilancia y control asignadas a órganos especializados en la administración. ¿Qué tenemos entonces de cara a esta sentencia? Que si bien es cierto nos define que es policía judicial, nos define que la competencia de la Fiscalía de la Nación es precisamente direccionar lo que sean esas funciones, los actos de investigación o demás que pueda desarrollar la policía judicial como tal, dice que es excepto cuando los órganos de inspección, vigilancia y control sean quienes realizan este tipo de actuaciones o actividades. Con esto, ¿qué podemos decir? Que de entrada tenemos que sí, conforme al Código de Procedimiento Penal, el artículo 202, numeral cuarto, tenemos que los órganos de inspección, vigilancia y control sí pueden realizar estas funciones de policía judicial y que las mismas, en primer lugar, pues, o de una manera preliminar, no son direccionadas por parte de la Fiscalía General de la Nación. Cosa que en la práctica podríamos decir que en algunos casos de eventos, sobre todo en casos de connotación, de los cuales, pues, varios de nuestros colegiados sabrán que contamos con acuerdos de cooperación previo a cualquier caso de connotación y entonces suelen adecuarse o en esas cooperaciones administrativas que realizan con la Fiscalía General de la Nación, todo este tipo de entidades resultan desde el minuto cero llevando a cabo actuaciones inclusive dirigidas por la Fiscalía General de la Nación para llevar a cabo su posterior incorporación al proceso penal o que derivado de lo que dirección al principio de esos acuerdos de coordinación puede llevarse a cabo, recolectarse para luego continuar en la actuación, pero sin que eso sea evidente, sino que no se muestra como tal, pero sí sabemos que puede llevarse a cabo en estos tipos de cooperaciones. Con esto lo que quiero indicar es que lo que sí tenemos es que estas entidades administrativas pueden llevar a cabo estas funciones de policía judicial. Ahora bien, ¿qué otras precedentes jurisprudencial es importante consultar de cara a aterrizar el tema para llevar al punto que quiero llevarlos en esta ponencia? En la sentencia C014 del 2018 nos habla sobre lo que son los actos de investigación en el proceso penal. Es muy interesante el análisis que se deriva de allí. Nos hablan del artículo 250 constitucional, de por qué la necesidad de que haya una reserva judicial cuando se trata de afectación al derecho a la intimidad, de cuál es la finalidad del control judicial por parte de los jueces de control de garantías, indicándonos de que en algunas actuaciones excepcionalmente pues podrá llevarse a cabo única y exclusivamente con el control posterior y asimismo se resuelve ese problema jurídico respecto de cuál es el término de tiempo en el que se debe realizar esos controles de legalidad. Recordemos que esta sentencia es la que resuelve una situación que se presenta en la 1453, en la cual pues se habla del informe que se presentaba en 12 horas por el policía judicial y nos indican y nos dicen, entre otras situaciones, cuál es la finalidad de ese control posterior, en el cual pues se deriva del artículo 250 de la Constitución Política, así como su finalidad no es otra diferente a que revise el juez de control de garantías como juez constitucional que esas actividades que se hayan realizado en el marco de esa intervención a derechos fundamentales hayan respetado derechos fundamentales de los ciudadanos y que no se hayan extralimitado. Es decir, tiene una finalidad clara y con el fin de que se adecúen esas actuaciones que son invasivas de los derechos fundamentales a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
al momento en que se ejecutan por parte de las autoridades de policía judicial. Entonces, bien, en ese orden, lo que tenemos es hasta el momento dos escenarios. Tenemos órganos de policía judicial y tenemos claro que los controles previo y posterior son necesarios en virtud de que se requiere que un órgano constitucional, un juez de la República, verifique que se están respetando los derechos y garantías fundamentales en el marco de estas actuaciones que intervienen los mismos al momento de realizar investigaciones y demás. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Debemos devolvernos un poquito en años de sentencias de la Corte Constitucional. Debo mencionarles el caso de extinción de dominio. ¿Por qué? Porque en este caso de extinción de dominio, la Corte Constitucional estudia todo lo que son las actuaciones que en virtud de esta acción patrimonial del Estado, que se deriva precisamente de unas causales que las tenemos explicadas desde la Ley 793/2002, así como de los códigos, si no estoy mal, de 1980, cuando se trajo esta figura o se institucionalizó en nuestro país, que prácticamente somos promotores de la acción de extinción de dominio en los diferentes ordenamientos jurídicos de diferentes continentes, porque en esto sí que somos prácticamente de los primeros. Pero bueno, aquí lo importante y que debemos tener en cuenta son varias cosas. Cuando llega el nuevo Código de Extinción de Dominio y se realiza el control de constitucionalidad sobre diferentes artículos en esta sentencia, la Corte Constitucional llega a una conclusión, y la conclusión es muy sencilla, y es que no existían razones válidas de naturaleza constitucional que justificaran que frente a unos mismos actos de intervención severa en derechos fundamentales, como los allanamientos, las interceptaciones telefónicas, las búsquedas selectivas en base de datos adelantados por idénticos funcionarios, el legislador diseñara controles judiciales completamente diferentes en términos de accesibilidad, obligatoriedad, carácter oficioso y eficacia. En tal sentido, dice la Corte, por su funcionamiento, la intervención que realiza el juez de control de garantías se ajusta a la Constitución y a los tratados internacionales sobre derechos humanos. ¿Esto por qué? Porque se quería indicar o se trae la filosofía de que para este tipo de acciones, como no se trataba de las propias del proceso penal, entonces se le otorgaban mayores facultades a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que pudiera realizar unas intervenciones a los derechos fundamentales en el marco de la acción de extinción de dominio sin que tuviera un control. Y aquí lo que nos dice, entre otras conclusiones interesantes, la Corte Constitucional es que la Fiscalía no realiza un control jurisdiccional, sino que tiene una función como parte. De allí en que ahora derive en que precisamente en el marco de la extinción de dominio también se requiere acudir ante el juez de control de garantías, como no pasaba en el anterior Código de Extinción de Dominio, para efectos de legalizar algunas actuaciones que pueden ser invasivas de derechos fundamentales. Por ende, contamos con búsquedas selectivas, base de datos y demás ahora en este tipo de procedimientos. Y ahora bien, llegamos a una sentencia y aquí quiero frenar para que me entiendan el por qué hemos llegado hasta acá. Les hablé sobre los órganos de policía judicial, hablamos de que los órganos de inspección, vigilancia y control son órganos que pueden realizar este tipo de actividades y que ellos se dirigen a sí mismos, es decir, están bajo sus propios criterios. Y también hablamos de los actos de investigación, de cuál es la finalidad del control posterior y el control previo de cara a la afectación a derechos fundamentales y el por qué debe ser un juez constitucional el que lo realice. Hablamos también ya de en extinción de dominio, por qué la Corte Constitucional considera que es necesario que también se realicen este tipo de controles por un juez constitucional, atendiendo que las afectaciones a derechos fundamentales como interceptaciones, registros de allanamientos, no pueden tenerse en cuenta o derivarse que entonces porque lo haga la misma fiscalía, pero uno lo hace por un ejercicio que puede privar de la libertad a un procesado, a diferencia de que en el otro puede extinguir el derecho de dominio, entonces que por esa razón podrían diferenciarse y el uno requería control o no. No, la Corte Constitucional ya nos dijo, tiene que ir a control de garantías en ambas actuaciones. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento en el escenario? Corte Constitucional ha indicado que los controles los requiere realizar la Fiscalía General de la Nación, ya sea en funciones de proceso penal como tal o en funciones de acción de extinción de dominio. Y tenemos entonces, aquí llegamos a un tema que es a donde vamos aterrizando ya la situación que se presenta en el día a día y en la práctica para todos los colegas que litigamos en el proceso penal, sobre todo los que litigamos en el ejercicio del derecho de defensa. La sentencia C-165 del 2019 abordó un tema muy interesante y es la situación derivada de las facultades que fueron
establecidas tanto para las SIC como para las super sociedades de cara a unos aspectos probatorios y a la posibilidad de que ellos realicen inspecciones de cara al Código General del Proceso. Y el demandante en ese momento, muy sabiamente y muy de acuerdo con él, estoy conforme a la lectura de la sentencia, más no con el criterio que derivó de la Corte, en el sentido de que prácticamente las facultades que se otorgaron legalmente en la C100 y que fueron estudiadas en la C165 del 2019, recordemos que las normas atacadas en ese momento son precisamente las siguientes, que son la Ley 1778 del 2016, el artículo 20, actuaciones y diligencias para la investigación administrativa del soborno transnacional, en la cual pues se establece que en el numeral primero del artículo 20, realizar visitas, inspección, decretar y practicar pruebas y recaudar toda la información conducente. En el numeral segundo, solicitar a las personas naturales y jurídicas el suministro de datos, informes, libros y papeles de comercio que requieran para el esclarecimiento de los hechos. Y asimismo trae un artículo 21 que habla sobre la renuncia a suministrar información y dice, las personas jurídicas que se rehúsen a presentar a la Superintendencia de Sociedades los informes o documentos requeridos en el curso de las investigaciones administrativas, los oculten, impidan o no autoricen el acceso a los archivos a los funcionarios competentes, remitan la información solicitada con errores significativos en forma incompleta o no comparezcan a las diligencias probatorias de la Superintendencia de Sociedades sin justificación, serán sancionadas con multa en favor de esta superintendencia hasta de 200.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ocurrencia de los hechos. La Superintendencia de Sociedades podrá imponer multas sucesivas al renuente en términos del artículo 90 de la Ley 1437 del 2011. Y por último dice, la sanción a que se refiere el anterior inciso se aplicará sin perjuicio de la obligación de suministrar o permitir el acceso a la información o los documentos requeridos en los términos del artículo 20 de esta ley. Estas facultades son de la Superintendencia de Sociedades en la Ley 1778 del 2016, que es la que nos habla sobre corrupción transnacional. Y también respecto de las facultades administrativas de la Superintendencia de Industria y Comercio, se estudió la Ley 1480 del 2011 en su artículo 59, donde en su numeral cuarto nos indica practicar visitas de inspección, así como cualquier otra prueba consagrada en la ley con el fin de verificar hechos o circunstancias relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones a las que se refiere la presente ley. Pues bien, cuando analizamos esta sentencia, cuando vamos a los aspectos probatorios comunes, tenemos varias situaciones que son importantes. Primero, se les da la facultad de imponer multas si no entregan la información, pero además de eso, se les permite acceder a diferentes documentos que se denominan documentos privados o que hacen parte de las respectivas actividades. Asimismo, la Corte Constitucional realiza un estudio sobre las facultades probatorias de estas entidades. Indican lo siguiente, de esta forma, en el marco de las visitas de inspección, las superintendencias están facultadas para, entre otras, y miren esto, a ver si les parece, si es similar o es idéntico a lo que vemos todos los días como penalistas cuando se realizan registros y allanamientos. 2 puntos. Ingresar a las instalaciones de las empresas y examinar sus archivos. Recaudar toda la información conducente para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales cuyo control les compete. Solicitar a las personas naturales y jurídicas el suministro de datos, informes, libros y papeles de comercio que se requieren para el correcto ejercicio de sus funciones y tomar declaraciones de los funcionarios de la empresa. Creo que esto inclusive puede ser más invasivo que lo que realiza la Fiscalía General de la Nación en un registro de allanamiento, sino es que es casi idéntico a las actuaciones que vemos todos los días cuando se trasladan elementos materiales probatorios sobre estas actuaciones en los respectivos controles posteriores. Entonces, aquí ya vamos aterrizando en el asunto. Sobre el derecho a la intimidad, aquí encontramos que la Corte, pues prácticamente lo que indica es que no hay ningún inconveniente, que se trata de documentos privados o documentos comerciantes. Pero nótese que acá inclusive se habla sobre si los documentos, si como documentos privados se pueden clasificar los correos electrónicos. Y recordemos que los correos electrónicos, pues por su información, por lo que se trata, una transferencia de datos, de comunicaciones, pues prácticamente cuando llega una entidad de inspección, vigilancia y control y recauda este elemento material probatorio, es como si estuviese realizando una interceptación, pues no puedo decirlo en términos de lo que es una interceptación de comunicaciones de la que tenemos en el Código de Procedimiento Penal, que es en tiempo real y permanente, pero aquí sí están llegando a obtener diferentes comunicaciones que se pasan en las empresas. Pregunta y primer tema a tener en cuenta, y luego esto no es una invasión al derecho a la intimidad.
Claro que sí lo es, pero recordemos, frente a estas situaciones no tenemos un control posterior, sino que ya como lo verán en esta sentencia, la Corte lo clasifica en documentos privados para convalidar esas posibles actuaciones que puedan llevarse a cabo por parte de las actuaciones y este recaudo probatorio que pueden realizar de cara a sus funciones también como órganos de policía judicial conforme al 202, numeral cuarto del Código de Procedimiento Penal. Ahora bien, inclusive, a diferencia de la fiscalía, aquí pueden imponer multas sucesivas si no se entrega la información. Y el hecho de que le impongan la multa, inclusive no es justificación alguna para que no entregue la respectiva información. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Que tenemos unas funciones de inspección, vigilancia y control que pueden llevarse a cabo de manera invasiva, pero que la Corte Constitucional al final las justifica en el sentido de que tanto la Superintendencia de Sociedades como la Superintendencia de Industria y Comercio pueden hacer uso de esta inspección, que es prácticamente un allanamiento en términos reales, y puede utilizar inclusive algo que en la misma sentencia me parece muy curioso y lo denomina tanto para las supersociedades como para la Superintendencia de Industria y Comercio, ese llamado factor sorpresa. Y es que pueden llegar así, de la manera menos y más inesperada, a obtener toda esa información y su único límite, porque la misma Corte lo dice, es lo siguiente. Por lo demás, el contexto normativo del que hacen parte las atribuciones cuestionadas hace posible fijar el objeto y tema de prueba, lo que implica una limitación material a la ejecución de dichas atribuciones. En efecto, su ejercicio solo será posible cuando se camina a determinar la responsabilidad de las personas jurídicas por un tanto tipificada de manera detallada en el artículo 2 de esta ley. Es decir, temas de soborno internacional, como ponen aquí, pero nótese cómo quien misma tiene que darse su propio límite es la misma autoridad superintendencia, ya sea así o sea super sociedades, de cara a las actividades de invasión a los derechos fundamentales. Es decir, en este caso tenemos un juez y parte como policía judicial realizando sus propias actuaciones y sometidos a la discrecionalidad como principio de la actuación administrativa que pueda estar en manos de ellos de cara a considerar qué es lo que deben obtener y qué es lo que pueden finalmente invadir. En este orden tenemos esas facultades. Y por último, tenemos una sentencia de tutela que es de la doctora Patricia Salazar, que es la STP 10994 del 2017, con radicación número 92.832 del 25 de julio del 2017. Y esta decisión la pongo de presente, ¿por qué? Analizó varias situaciones. El rol del juez de control de garantías en materia de actos de investigación, analizó la determinación de competencia para resolver sobre la procedencia de los controles en la actuación penal, asimismo la facultad que tiene el juez de control de garantías para solicitar información y la verificación de proporcionalidad en el acto de investigación. Por último, nos habló de un tema muy interesante, que son los requisitos para utilizar en la actuación penal evidencias obtenidas en otros procedimientos. Y nos dice lo siguiente, y perdónenme que va a hacer una cita un poco extensa, pero necesaria ya para aterrizar el tema y concluir lo que es esta ponencia. Y dice lo siguiente la Corte: si esa información puede ser adquirida a través de nuevos actos de investigación autorizados y regulados en el ordenamiento procesal penal, para tales efectos debe analizarse con sumo cuidado la posibilidad de obtener la evidencia según las necesidades investigativas, porque a manera de ejemplo los bienes o objetos que deben ser registrados pueden haber sufrido transformaciones que impidan establecer cuál era el estado de cosas para cuando intervino la otra autoridad que obtuvo la información. Solo a partir de un análisis suficientemente profundo puede decidirse si la Fiscalía podría por su cuenta obtener la información requerida. En el evento de que no sea posible emprender la búsqueda de la información a través de unos actos de investigación, se debe establecer cuáles son los requisitos, si existen, para que la Fiscalía pueda servirse de la información obtenida por otras autoridades. Ello implica, en primera medida, establecer entre los mismos está la intervención a manera de control previo y o posterior del juez de control de garantías, o si la determinación de la ilicitud y o legalidad de las evidencias compete al funcionario quien se pretendan utilizar. Por ejemplo, en la audiencia preparatoria, bien a solicitud de parte por intervención de oficio, según lo indicado en precedencia. Si se concluye que es necesario control judicial previo o posterior, cuando la Fiscalía pretende utilizar información obtenida por otras autoridades, debe precisarse si el mismo recae solo sobre el acto de investigación ordenado por la Fiscalía, por ejemplo, la obtención de copias de la información que reposa en la otra entidad, o si el escrutinio abarca además las actividades realizadas por estas para acceder a esa información. En este caso, la visita que realizó la superintendencia a las empresas que participaron del proceso de contratación
la supuesta obtención de autorizaciones para registrar computadora y teléfono, etcétera, porque en uno y otro caso los análisis pueden ser sustancialmente diferentes. En todo caso, debe justificarse la decisión que se tome sobre el particular. Como podemos observar aquí, la Corte pues no nos va a dar una decisión exacta para todos los casos, pero sí nos determina que debe considerarse de cara a lo que ocurre en la actuación y pues de cara a cada acto de investigación. Pues bien, ya para aterrizarles el tema y dónde están los verdaderos problemas jurídicos a los que nos vemos como defensa en el día a día. Tenemos una actuación que puede tratarse de actos de investigación, vigilancia y control, la cual, como sabemos, no requiere ningún control judicial. Estamos sometidos acá ya en ese factor sorpresa, en esa intervención que pueden realizar ellos cuando llegan a pedir todos los libros de contabilidad, informes, inclusive correos electrónicos, y que estamos solamente sometidos dentro del marco de su discrecionalidad, pues pueden ser llevadas como elementos materiales probatorios a la actuación penal. Máxime que podrían convalidarlo muy sencillamente a través de un control previo que puede solicitar de búsqueda selectiva en base de datos una fiscalía y después sometido a un control posterior o simplemente a un control posterior. O simplemente, como suele pasar muchas veces, en esa cooperación entre entidades resulta simplemente yendo a hacer una inspección un policía judicial de la fiscalía y se lleva el expediente completo de la actuación administrativa de inspección, vigilancia y control. ¿Y esto por qué es grave? Porque es preocupante. Pues notemos cómo la Fiscalía General de la Nación, para hacer un allanamiento, para hacer un registro, requiere hacer un control posterior con el fin de determinar la razonabilidad, proporcionalidad, necesidad, adecuación, si se vulneraron o no garantías fundamentales, si se extralimitaron los funcionarios que realizaron esto, y por parte de las entidades de inspección, vigilancia y control no se somete a ninguna control dicha actuación. Solamente podríamos llegar a verlo conforme la sentencia de la doctora Patricia Salazar de 2017 en el marco de la audiencia preparatoria, lo cual pues ya pone en bastante desventaja y en bastantes problemas a la defensa como al procesado, quien tiene que someterse a un proceso penal donde nadie podrá verificar hasta ciertos momentos procesales que ya que se podrán adelantar convalidando dicha actuación sin que nadie debata en algún momento sobre su vulneración a derechos fundamentales y que inclusive puede ya ser nociva para la consideración de una decisión sobre si debe o no aceptar de manera anticipada alguna situación de responsabilidad. Pero más allá del tema, lo importante que es establecer si en efecto es posible o es viable que se siga o se continúe con estas vulneraciones de derechos fundamentales, estas actividades que son realizadas por estas entidades y que finalmente sí son arbitrarias o por lo menos logran ser bastante invasivas de los derechos fundamentales cuando se están realizando y sus problemas con el proceso penal. Pues el problema jurídico aquí o varios problemas a tener en cuenta. A la Fiscalía de la Nación le exigimos los controles posteriores, lo cual está bien y creo que debemos ratificarnos en ello porque eso es un mandato constitucional y para eso está el juez de control de garantías. Pero mientras tanto, inspección, vigilancia y control puede llevar a cabo esta invasión de derechos fundamentales sin que nadie los controle más allá de su discrecionalidad. Esto pone en riesgo los derechos fundamentales y de cara al proceso penal, pues se advierte que de cara a ello, pues ya se pone una situación muy difícil a la defensa para poder lograr de alguna manera obtener alguna ilegalidad o ilicitud o situación de inconducencia de cara a esos procedimientos que ellos realizan en el marco de la audiencia preparatoria y o en el juicio oral donde finalmente puede llevarse a cabo este tipo de debates. Por último, es contradictorio el criterio que tiene la Corte Constitucional y deja una desventaja a la defensa, máxime que le permite y le convalida esta situación a las diferentes entidades en estos actos tan invasivos de derechos fundamentales, pero a la Fiscalía General de la Nación sí lo somete tanto en temas de extinción de dominio como en temas de proceso penal, lo cual consideramos que está bien. Es entonces como cuáles soluciones se pueden llevar a cabo para estas tipos de situaciones. Si bien es cierto, puede que las entidades administrativas en inspección, vigilancia y control, no todas las veces, y es claro que inclusive en su mayoría de veces, puede que no vayan a entidades con el fin de realizar sus funciones o en marco de sus funciones realizar esas inspecciones y que no encuentren ninguna situación derivada que pueda comprometer derechos fundamentales, un delito. Pero independientemente de eso, sí queda en todo caso expuesta esa situación, así no se encuentre alguna situación que pueda después ser conocida en el marco del proceso penal por la Fiscalía General de la Nación, sino que se limite simplemente a sus actuaciones,
pues por lo menos por la invasión que realiza, debería tener un control. Y el control no puede ser única y exclusivamente la discrecionalidad del funcionario, porque el funcionario se equivoca. Y el funcionario como juez y parte ya lo sabemos que no es garantía para nadie. Eso es clarísimo. De cara a ello, pues, ¿qué podría llevarse a cabo? Verificar y podríamos proponer, inclusive en el sentido más garantista, sin que, como dicen algunos críticos de los que nos gustan las garantías judiciales, que garantía corresponde impunidad, porque no se trata de eso, se trata precisamente de respeto por derechos fundamentales, que esas labores que realizan y que posiblemente, porque puede que sí, como puede que no, lleven, finalmente termine un proceso penal, necesariamente deben contar con un control de un juez. Y puede que es un juez constitucional, que es un juez de garantías de cara a esas intervenciones de derechos fundamentales. Ahora bien, de cara al proceso penal, vamos concretamente al tema de lo que corresponde a las interceptaciones, o que puede ser más que unas interceptaciones, puede tratarse cuando las órganos de inspección, vigilancia y control realizan estas actuaciones y piden estos documentos privados como son las comunicaciones de correo electrónico. Puede tratarse inclusive, uno podría confundirlo con una actuación del artículo 236 del Código de Procedimiento Penal, que es la recuperación, ay, qué pena, la recuperación de información producto de la transmisión de datos a través de las redes de comunicaciones, el cual inclusive conlleva y hace necesario contar con un perito informático que realice el descargue de esta información para verificar todo lo correspondiente al acto de investigación que se está realizando, e inclusive tiene un control de legalidad posterior. Pues nótese cómo aquí, cuando se hacen entregas de correos electrónicos o cuando llega la DIAN, inclusive en sus labores de fiscalización con sus funcionarios, y hacen todo este descargue de información, tampoco se someten a un control posterior y pueden incluso, y no se les exigen estas labores de fiscalización, tampoco contar con un perito forense en informática forense para que pueda llevar a cabo el descargue de esta información. Entonces, ¿qué tenemos también? Verificar si una propuesta que pueda blindar las garantías fundamentales de todos los que se ven sometidos a este tipo de actuaciones también sea contar con unas reglas de evidencia únicas. Pero pues vienen otros temas que también son interesantes de cara a la práctica, porque cuando hablamos de los estándares probatorios, cuando hemos leído al doctor Jordi con sus diferentes tesis o teorías sobre el razonamiento probatorio, con todas estas teorías que todos los días se desarrollan y que día a día pues están más que decir que, cuando digo que están de moda no quiero sonar irrespetuoso, sino que son recientes más bien los estudios sobre este tipo de razonamiento, sobre este tema del razonamiento probatorio, pues estamos también ante una situación de estándares de conocimiento. Obviamente no es lo mismo que lo necesiten solamente para una actuación administrativa, como que lo necesiten para un proceso penal, así como para un tema laboral o para un tema de familia. El estándar obviamente más exigente es el del proceso penal, pero tampoco podemos desconocer que en estas actuaciones administrativas sí se están realizando actuaciones demasiado invasivas de los derechos fundamentales, por lo que para este tipo de actos de investigación, en todo caso, considera el suscrito muy respetuosamente que siempre debería contarse con la posibilidad de que un juez constitucional sea el que lleve a cabo un control posterior para estas actuaciones, con el fin de que no permitan que si son arbitrarias, no permita que puedan extender sus efectos a otro tipo de procesos y que se convaliden las mismas. Asimismo, que los procedimientos tengan, dada su naturaleza, una única forma de llevarlos a cabo. Tanto, y esto creo que sí aplicaría para los diferentes procesos más allá del estándar, porque daría garantías sobre la forma en que como forenses, como técnicas criminalísticas, deben realizarse los diferentes procedimientos de cara a incorporarlos en diferentes procesos judiciales, porque la fuente finalmente de información, como lo es una evidencia, no por el hecho de ser un proceso civil, laboral o penal, deja de ser menos importante que se lleve a cabo una extracción como corresponde con todo el procedimiento forense o demás, hablando de chat de WhatsApp, y que solamente se le exija o solamente seamos juiciosos los penalistas en este sentido. Creo que esto también no permite contar con un sentir de justicia de cara a los procedimientos. Y pues esta es la propuesta, esta es la ponencia. Como les digo, está en construcción. Les agradezco mucho permitirme presentárselas en esta oportunidad. Estamos pues hasta ahora recibiendo ideas. Les agradezco mucho porque sé que estos son temas que se dan en la práctica, y pues
día a día con el paso, pues pasan cosas y nosotros yo creo que como litigantes tenemos o navegamos por zonas grises donde encontramos que hay situaciones que pueden llevarse al ámbito académico o que hablándolo en este tipo de foros podemos encontrar soluciones para diferentes situaciones que se presentan en casos concretos y que son casos concretos que finalmente pueden terminar, como decía un juez que fue profesor mío, generando jurisprudencia. Y en ese orden era la intervención que quería hacerles. Muchas gracias por la invitación nuevamente a nuestro presidente, el doctor Francisco Bernate, a doctor Romario Camargo y a todos los que hasta esta hora nos tuvieron paciencia para escucharnos. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias. Pues yo la verdad me ha gustado porque enseguida me surgió una pregunta. ¿Cuántos procesos penales no nacen de los procedimientos administrativos? ¿Sí? Y que además, entre otras cosas, esos elementos probatorios recaudados en lo administrativo, ¿dónde vienen a aterrizar para la imputación, para la acusación? Claro, están los estándares de prueba, pero vienen a aterrizar al proceso penal. Y muchas veces pasan derecho, sin control alguno. Yo, y tocaste algo de lo cual yo siempre he proclamado, he gritado, he dicho, y es, si nosotros copiamos nuestro sistema de corte adversarial del estilo de corte norteamericano, ¿por qué no copiamos las reglas de la evidencia? Yo creo que si nosotros hubiéramos copiado las reglas de la evidencia, todo esto también hasta nos los hubiéramos podido ahorrar. Yo quiero felicitarlo, profe, por el tema. Creo que ha puesto el dedo en la llaga, como se dice popularmente, con un tema de lo cual creo que va a tener repercusión. Y como dice usted, eh, pues en estos foros es donde podemos nosotros precisamente contribuir a que tenga mayor resonancia, no solamente en autoridades administrativas, sino en penales. No sé cómo lo ve usted, profe Bernate. Pues la verdad, profe, me gustó mucho porque la realidad nunca había pensado en esa problemática, tal cual lo explica el profesor Cruz, pues como que eso se da por sentado, ¿no es cierto? Que esas investigaciones de la superintendencia, de la DIAN, aterrizan en el proceso penal sin mayor dificultad, sin mayor complicación. Mire, por ejemplo, en el delito de omisión de agente retenedor, pues aterriza directico todo el tema tributario en el proceso penal. Entonces, me parece muy importante. El doctor Oscar Andrés Pinzón, uno de los más activos colegiados que tenemos, profesor de varias universidades y quien precisamente trabaja mucho el tema del derecho penal tributario, nos pregunta qué clase de rol juega en estos eventos la intromisión de expectativas razonables de intimidad para figuras de competencia del juez de control de garantías, como lo es la cancelación de una personería jurídica. Muy relevante esta pregunta, profesor Cruz. Bueno, pues al respecto, inclusive, es que estamos precisamente en un debate donde estas intromisiones no puede ser la respuesta a la que nos da la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, de que deben dejarse única y exclusivamente en el marco de la audiencia preparatoria y la audiencia judicial, porque precisamente miremos lo que nos pone presente el doctor Oscar Andrés. Esas actuaciones que inclusive en primer medida, que no solamente afectan, pueden ser afectatorias tanto de situaciones de cancelación de personalidad jurídica o medidas cautelares en bienes o inclusive de actuaciones de imposición de medidas de aseguramiento, que es lo más restrictivo que tiene el juez de control de garantías en el marco de la investigación penal, cuando ya pues se ha realizado la formulación de imputación y o traslado escrito de acusación. En todo caso, pues ya para ese momento, esas expectativas razonables de intimidad no se están respetando y vuelvo y digo, inclusive pueden tener incidencia tanto en estas decisiones como la que pone el representante el doctor Oscar Andrés, como en decisiones de terminación anticipada, porque nótese cómo se estaría doblegando a la defensa de cara a un procedimiento que posiblemente, porque creo yo que puede ser ilegal o ilícito por quien lo hace, también por lo que se puede llevar a cabo a hacer, pero que la respuesta no puede ser irnos para la audiencia preparatoria única y exclusivamente, porque sabemos que la respuesta del juez muchas veces va a ser, y la misma corte me ha dicho a mí que lo resuelva en juicio, entonces en eso quedamos en ese rezago.
No, excelente, profe, pero entonces supongamos que el abogado o la abogada tiene un caso que tiene que ver con cuestiones tributarias, con cuestiones de competencia desleal, con cuestiones de captación masiva y habitual de dineros. Y como lo decía su señoría, pues ahí la evidencia básicamente es lo que se traslada de la Superintendencia de Sociedades, de la Superintendencia de Industria y Comercio o de la DIAN, donde usted ha puesto la alarma. Dice, pues que eso podría eventualmente hasta incluir un allanamiento, podría entrar derechito a la evidencia, un allanamiento que practica la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, yo sí le quisiera preguntar, profesor, ¿qué debe hacer el defensor en esos eventos? Si le están trasladando un expediente, una actuación administrativa completa, donde supongámoslo, hay una visita en la que se llevaron documentos, se llevaron un computador, bueno, todo esto, y no tiene ningún tipo de control de juez de control de garantía, sino la fiscalía pretende ingresar el expediente completo. ¿Qué actitud debe asumir el defensor? Claro, yo creo que sin duda la actitud que debemos asumir como defensores es siempre proponer la exclusión. El incidente de exclusión que también ya recuerdo un auto, no sé si de la P160, que es el de la doctora Patricia Salazar, donde se establece que debe proponerse como una situación accesoria más allá de la oposición que sea en el marco de la audiencia preparatoria, proponerlo para que precisamente se establezcan este tipo de situaciones que son vulneratorias de derechos fundamentales y así pueda excluirse. Creo que no nos queda otro camino como defensores que seguir proponiéndolo, promoviéndolo para que en algún momento podamos contar o con un régimen unificado de probatorio, un código o reglas de evidencia para todas las actuaciones, o por lo menos este tipo de actuaciones que afectan tanto el derecho a la intimidad y derechos fundamentales, pero asimismo tenemos que tratar de buscar con este tipo de alegaciones, de proposiciones de ilegalidad, que no nos disfracen lo que puede ser ahora un sistema también de permanencia de la prueba, que es el de ley, que es permanencia de la prueba porque permanece en las entidades con actuaciones administrativas, por ejemplo, un proceso de competencia leal, un proceso de actuación de la SIC cuando interviene en diferentes actuaciones o las sociedades y que luego lo traslada. Entonces estamos ante dos fenómenos que inclusive siempre tenemos que alegarlos y no quedarnos callados entre ellos, que es la permanencia de la prueba que buscan instalar con este tipo de actuaciones, así como el fenómeno de la prueba trasladada que no hace parte del proceso penal del sistema penal acusatorio. Profe, muy cierto, y pues en aras de no abusar de su tiempo y de su generosidad y pues atendiendo lo avanzado de la hora, pues le agradecemos a la doctora Andrea González Niño que nos acompañe. Y mire qué buena noticia, profe Romario, tuvimos asistencia desde la hermosa ciudad de Valencia en Venezuela. Qué bueno que el colegio llegue a, bueno, a la hermana República Bolivariana de Venezuela. Bienvenidos, que esta es su casa, profe, y no puedo dejarlo ir ni a usted ni al profe Romario sin preguntarles una rápida opinión sobre la sentencia o la decisión que acaba de sacar la Sala Especial de Primera Instancia el 4 de abril del 2024 en la radicación 00641, proceso seguido contra José Facundo Castillo Cisneros. Primero, lo primero que hay que decir es que es una decisión de la Sala Especial de Juzgamiento que tiene 3 magistrados, pero solo firman 2, el otro está de permiso. Y entonces estos 2 nos indican que los debates de exclusión de la audiencia preparatoria admiten el recurso de apelación, pero que se puede instalar el juicio con aquellas pruebas que no hayan sido materia de la apelación y que pues vamos con el juicio y a medida que van llegando las decisiones pues lo vamos acumulando. Es decir, un efecto diferido a esa decisión de negar la práctica de pruebas o eventualmente de admitir la práctica de pruebas. Lo curioso es que lo firman 2, el otro magistrado está de permiso, tan pronto llega de su permiso, pues se da cuenta de esto y deja una constancia, no es probablemente un salvamento de voto, es una constancia. Entonces, profes, la pregunta es muy sencilla. Primero, una opinión. Segundo, esto puede ya ser jurisprudencia, o sea, los juzgados, los tribunales ya pueden, a pesar de que haya apelaciones en materia de pruebas, pues pueden instalar el juicio oral y esperar a que vaya llegando, o la jurisprudencia que hace las veces de criterio auxiliar vinculante en Colombia es solamente la de la Sala de Casación Penal. Doctores, no los puedo dejar ir sin oír su opinión de este tema. Doctor, No, yo voy a hacer una breve
intervención. Obviamente es algo lapidario porque pues la norma es clara, ¿sí? Hasta tanto no se resuelva, si mal no estoy, creo que es el 177, el Código de Procedimiento Penal, que habla del tema de los recursos su efecto debe ser suspensivo. Eso es algo lapidario. No obstante, también por ahí vi, no lo he leído la verdad, pero por ahí vi que hoy publicaron como una constancia, creo que del magistrado ausente, no la he leído, pero la polémica está y el debate está teniendo en cuenta que, como bien lo dice el profesor Bernate, eso puede ser tomado y sabemos que no es un desconocimiento, sabemos que a veces esos criterios auxiliares, si bien es cierto, no constituye un precedente alguno, también es cierto que se toman y hacen carrera en el litigio, ¿sí? Eh, ahí hay una sentencia incluso, eh, creo que es la 61078 del 2022, radicado 61078 del 2022, que habla de, en ese caso, la Corte no admitió una entrevista forense, teniendo en cuenta que la Fiscalía se distanció de la carga argumentativa más allá de que sea una prueba de referencia admisible, ¿sí? Pero es una sentencia que también empezó a hacer carrera bajo el contexto de que, si bien es cierto, no es prueba autónoma, con el solo señalamiento del 438 más que suficiente. Pero aquí en este caso, para nadie ese es un secreto que, así como en otros eventos se presenta ese criterio auxiliar, esto también puede tener repercusiones a futuro. Y pues uno como penalista sí se preocupa, teniendo en cuenta que, y para nadie es un secreto, que los defensores somos el eslabón más débil en un proceso penal. Y este punto de- del, del recurso, ¿sí? La norma es clara, lo indica que es un efecto suspensivo, no hay un efecto diferido. Además de eso que, como se ha comentado, el diferido, vamos, no existe. No es, y la norma es muy clara. Yo, es más, voy a buscar el código porque ahí lo dice textualmente. Si quiere, profe Junior, vaya adelantando. Bueno, yo Eh, creo que lo- el tema de la libertad por vencimiento de términos puede ser una de las razones por las cuales se emiten este tipo de decisiones, porque es que además ha hecho carrera para todos los que también día a día acudimos ante un juez de control de garantías a solicitar libertades por vencimiento de términos, que es lo más difícil. La gente cree que eso es súper fácil, no hay nada más difícil para un litigante que lograr conseguir una libertad por vencimiento de términos, pero nótese, ¿por qué lo pongo en este contexto? Porque también escuchaba la intervención que hizo el doctor Mario Burgos frente a una petición del doctor Marlon Díaz, también colegiado, en la cual pues prácticamente dio a entender que proponer un recurso era uno de los delitos más graves para un defensor. Y esto tiene una relación cercana en el sentido de que lo que nos quieren imponer ahora es que cualquier recurso no pare la actuación penal a costa de que pueda presentarse una nulidad más adelante, de que inclusive estamos yendo en contra de cualquier principio de inmediación en el juicio oral y que inclusive como si la audiencia preparatoria simplemente no tuviera algún efecto para la actuación siguiente, cuando no hay nada más importante para un juicio oral que tener una muy buena preparatoria. Entonces, en ese orden, creo que este tipo de decisiones que con mucho respeto toma la Corte Suprema de Justicia tan políticas de cara al sistema penal, pues resultan afectando las garantías de todos los que se ven sometidos a este tipo de procesos. Ojalá que no haga carrera, doctor Bernate, porque sería, o sea, sería cada vez peor. O sea, el escenario no, sería cada vez más lapidario. oscuro. Lapidario. Pero la buena noticia, digamos, ahí es que la propia sala de casación penal ya tiene relativamente sentado que, digamos, la jurisprudencia que conforma una doctrina probable o un precedente es la de la sala de casación penal. La de la sala especial de primera instancia es equivalente a la del Tribunal de Pereira, que utiliza el De ChatGPT, acuerdo. Sí, o a la del Tribunal de Bogotá, o a la del Tribunal de Medellín, el que ustedes quieran. Esa es la ventaja, pero sin duda, pues aquí se legisló
en contra de lo que establece el propio código. Profe Romario, creo que iba a decir algo más. Sí, no, profe, quería sencillamente traer a colación el artículo que lo dice de manera expresa, de manera taxativa las providencias frente a las cuales es procedente el recurso de apelación, entre aquellas se halla el, en comillas, auto que niega la práctica de prueba en el juicio oral, caso en el cual la alzada deberá concederse en efecto suspensivo. Eso no tiene margen de interpretación alguna. Estoy de acuerdo, pero yo creo que el profe Cruz le da al punto. Se trata de evitar la libertad por vencimiento de términos entre la radicación del escrito de acusación y la instalación del juicio, porque en esa apelación de la preparatoria, pues se vencían los términos. Entonces, quiero agradecerles a los profesores, al profesor Romario Camargo por organizar este evento tan exitoso y igualmente al profesor Junior Cruz, a nuestro querido y directo conferencista que nos acompañó desde España, y a todos y a todas, gracias por acompañarnos. Teníamos programado para el próximo 25 el evento sobre la nulidad. Permítanme, lo revisamos aquí. Sí, era el próximo 25 con el doctor Darío Cabrera del capítulo Tolima sobre la nulidad de los hechos jurídicamente relevantes, pero el profesor ha sido convocado a una audiencia y tiene el temor fundado de que puede demorarse. Por eso la hemos movido al día, era el 18 o al 25, y el día 2 vamos a tener una muy interesante, o sea, seguimos normal acá. Johnny Giraldo, desde el capítulo Tolima también, sobre el indubio pro reo y el análisis del caso de O.J. Simpson. Entonces, la cita es el próximo jueves con el profesor Darío Cabrera, capítulo Tolima, y el 2 de mayo, el jueves en 15 días, con Johnny Giraldo, con la duda razonable. La invitación también es a que todos y todas que tengan algún tema que quieran tratar, pues lo hagan sin ningún problema, que este espacio es de todos y para todos. Agradecerles a todos que nos hayan acompañado hasta esta hora y a nuestros magníficos expositores, deseándoles a todos una feliz noche. Hasta la próxima. Mil gracias. Buenas noches para todos. Profesor Junior, mil gracias. Claro que estén bien. Buenas Buenas noches para noches. todos. Gracias. Salud.